Les voy a hablar ahorita un poquito de los antecedentes de cómo llegamos nosotros a estas muestras gastronómicas. El CONACULTA, a través de la Dirección General de Culturas Populares, en los años 80, creó las unidades en diferentes estados de la República. Fue el caso en nuestro estado, donde se crearon programas y proyectos con el objetivo de apoyar a las comunidades indígenas de acuerdo a sus necesidades en el ámbito cultural. Estas unidades regionales estaban formadas por un director, por personal administrativo, por investigadores y promotores culturales. Los promotores culturales eran y son técnicos bilingües de comunidades indígenas. Estos dos últimos desarrollaban su trabajo de acuerdo a 4 líneas de acción propuestas por la Dirección General de Culturas Populares. Nosotros allí en la unidad regional continuamos desarrollando esas líneas de acción que son investigación, capacitación, promoción y difusión. Estas se aplican en los diferentes proyectos que se manejan allí en la unidad. Algunos de los proyectos que se tienen en la unidad es el de música, de danza, de fiestas tradicionales, de leyendas y tradiciones, del herbolaria medicinal, de lenguas indígenas, de memoria histórica y el de manejo integral de recursos naturales, entre otros. Yo voy a hablar de este último, del manejo integral de los recursos naturales, con el objetivo de reconocer el manejo integral de estos recursos. Este programa se desarrolló desde los 80s en diferentes regiones indígenas del estado, en la región costa, en la región de Tierra Caliente, en la región oriente y en la región purépecha, tomando en cuenta nosotros esta última como representativa de la problemática que existía para reconocer, conservar y aprovechar los conocimientos existentes. Se consideró importante trabajar en ella y así se dividió en 4 subregiones, que es la región de Zacapu, la región de la Cañada de los 11 Pueblos, la parte lacustre del lago de Pátzcuaro y la región sierra o meseta purépecha, en la que se han desarrollado los siguientes proyectos: el manejo de sistemas de producción de los principales cultivos, la forma de labranza y fertilización y el manejo y aprovechamiento de la fauna, reconocimiento de especies comestibles no cultivadas y formas de aprovechamiento de las principales especies de flora y fauna. En lo que se refiere al manejo del sistema de producción de los principales cultivos, ahí en las investigaciones que se han realizado en la unidad, pudimos ver que los principales cultivos en la región purépecha son el maíz, el frijol, el trigo, la calabaza, el amaranto, el haba, entre algunas hortalizas, forrajes, plantas medicinales y ornamentales. Estas investigaciones aportaron varios resultados que se destacan en la alimentación de los purépechas, así como, por ejemplo, saber que el principal cultivo, decíamos, es el maíz y que se cultiva año y vez. ¿Qué queremos decir con lo del año y vez? Que en los terrenos de cultivo, un año cultivamos maíz y otro año lo dejamos descansar, con el objetivo de conservar algunas especies comestibles que se tienen en la milpa, ¿verdad? También se vio en las investigaciones que hay más de 50 variedades de maíces criollos en la región. Generalmente o por lo regular todos son para autoconsumo y se desarrollan de acuerdo al clima, al suelo y a la altura sobre el nivel del mar. Todos tienen diferentes usos. La variedad de maíces que existen es muy amplia. Por ejemplo, encontramos el maíz amarillo,
que en la región purépecha se llama Tzipámbiti, que se desarrolla en las partes más altas. Este es un maíz pequeño, de tamaño pequeño. El maíz es muy redondo, los granos del maíz, y también se le conoce como maíz toluqueño. El maíz blanco que se desarrolla en tierras templadas, llamado urépeti, es el maíz que más se siembra en la región purépecha. Otro maíz, el púrpura o azul, que es el guaroti, así como el rojo charápiti y el maíz negro turípiti. Otro maíz combinado que se llama huiriti, que estos los encontramos en los secuaros o solares. En algunas parcelas también, aparte del maíz, se siembra asociado con frijol, calabaza, chícharo, haba y amaranto. Vimos que las formas de labranza también y de fertilización, la más común en aquellos años, en los 80s, era la tradicional, donde se utilizaba una fuerza animal, utilizando ya fuera yuntas o bestias para realizar la labranza, que es el barbecho, la rastra, la cruza y la siembra. De esta manera se hacía para afectar menos el suelo y se evitaba la erosión, además de dañar algunas especies menores que se desarrollaban en las milpas, ¿verdad? Y algunas especies comestibles, forrajeras y ornamentales. También se manejaba un tipo de fertilización orgánica, utilizando algunos estiércoles, tierra de encino o algunas especies también vegetales verdes, como el lupinus, que se incorporaba, se cortaba, cuando se dejaba descansar la tierra, se incorporaba al suelo y aportaba una gran cantidad de nutrientes, entre ellos destacando el nitrógeno, y ayudaba también a que se aprovechara mejor el fósforo. Otro proyecto que se tenía también en la unidad era el manejo y aprovechamiento de la fauna, ¿verdad? La mayor parte de las familias se vio que en lo que se refiere a fauna cuentan con especies de solar, ¿verdad? Que tienen ellas en sus casas, como son los cerdos, los guajolotes y las gallinas. También tienen una o más vacas o yuntas y caballos para apoyarse con la fuerza de trabajo durante la labranza, o en ocasiones utilizarlos como medio de transporte o de carga para cargar leña, carbón o algunos forrajes. El ganado porcino que se tiene en los traspatios o en los secuaros, generalmente, así como las aves, las gallinas, generalmente se utiliza como autoconsumo, para una comida del diario, para un antojo o cuando también hay alguna celebración o alguna festividad. Por otro lado, también vemos que en la región purépecha existe una fauna silvestre muy abundante, en la que encontramos armadillo, tejón, tlacuache, zorrillo, gallina de monte, venado, ardilla, conejo, víbora de cascabel y algunas especies de aves. Algunas de estas se consumen cuando se encuentran, aunque la mayor parte de los agricultores tratan de no utilizarlas con el objetivo de, preservarlas, ¿verdad? Sí las aprovechan muchas veces porque a estas especies de fauna silvestre se les ocupa para darles algún uso medicinal. Otro proyecto que se desarrolló en la unidad fue el reconocimiento de especies comestibles no cultivadas. Y se vio que, de acuerdo a las investigaciones, que había una gran diversidad de recursos naturales de recolección y que estas plantas se utilizaban y se producían en las milpas, se producían en los solares, en los caminos o en las cercas, en los terrenos de descanso, y que eran utilizadas como comestibles. Entre estas especies encontramos el quelite de puerco, el quelite cenizo, el conchacuás, las barbas de chivo, la lengua de vaca,
las verdolagas, el rabanillo, la hierbamora, la mostaza, el tomatillo, las pitsecuas, las berenjenas y las jicamillas, además de otras plantas saborizantes como el nurite, el anís, el quién sabe y el agave. Otra especie que también encontramos es la chía. En las partes boscosas, al inicio de las lluvias también se recolecta una gran variedad de hongos, como son el hongo de San Juan, las pachacuas, las patas de pajarito, las trompas de puerco, los hongos amarillos, el cuaqui anduchi, que es el hongo del maíz, y también en este tiempo el yarín terecua. Existe también una gran diversificación y usos de especies durante las diferentes épocas del año, siendo estas más frecuentes de julio a noviembre, que es cuando encontramos el mayor número de especies, porque es el temporal, ¿verdad? Y también es cuando nosotros empezamos, por ejemplo, en el mes de julio, empezamos a cortar los maíces del ecuaro, ¿verdad? Los maíces de color para elaborar algunas comidas. Y coincide también con las fiestas patronales de nuestros pueblos, que empezamos a preparar muchas comidas, con los elotes que empezamos a cosechar, con los maíces que también empezamos a cosechar y con muchas plantas de recolección. Se hizo un registro del aprovechamiento de plantas y animales en las subregiones y comunidades indígenas y se vio que existe una amplia diversidad de formas de preparación de alimentos que representan una acumulación de conocimientos para elaborar y conservar las comidas y que se transmiten por tradición oral de generación en generación, lo que han dicho los compañeros, ¿no? Las abuelitas nos invitan desde chicas a que estemos con ellas en la cocina, haciendo mandaditos, pero entre el mandadito estamos escuchando cómo van a preparar, qué es lo que van a preparar. Y siempre tenemos la inquietud de preguntar a nuestras abuelas, a nuestras mamás, pues cómo se hizo, ¿no? Entonces no hay nada escrito, todo se transmite por generaciones. Tomando en cuenta todos estos estudios y el interés que había por los pobladores, por los agricultores, por las amas de casa, los investigadores y en general por conocer todos los saberes de los productos, ¿verdad?, de las comidas que se encontraban en la región purépecha, la Unidad Regional Michoacán, con una visión integral sobre la comida tradicional purépecha, que comprende todos estos proyectos de trabajo, más las tradiciones culturales, dan como resultado la primera muestra de comida. La primera muestra de comida se realizó en Uruapan, considerando que ahí estaba la unidad regional, otra, que la mayoría de las comunidades indígenas donde nosotros estábamos desarrollando los proyectos estaban más cercanas a la ciudad de Uruapan. Entonces, la primera muestra de comida se realizó hace más de 30 años en la ciudad de Uruapan, en los patios de la Facultad de Agrobiología. En esa muestra de comida nos recordamos que el espacio, se hizo mucha difusión del evento. Muchas compañeras de las comunidades indígenas vinieron a participar y siguen participando. De hecho, pues nosotros hemos aprendido todo esto de ellas y de los productores. Las invitamos a que vinieran a participar, a que presentaran lo más representativo de sus comunidades. Ellas vinieron con ciertos miedos de que la gente le fuera a gustar o no este tipo de comida, ¿verdad? Entonces, se hizo, tuvo mucho éxito, la gente probaba, unas con mucho gusto, otras con cierto recelo de que nos gustará o no nos gustará, pero fue gran éxito. Este éxito
animó a todos los organizadores, tanto los productores como las amas de casa y los investigadores, a continuar con estas muestras de comida. Pero ya se buscó un espacio más amplio y se buscó en Uruapan una fecha y un espacio que fuera conveniente, donde pudieran acudir un mayor número de personas y que estuvieran en un espacio más cómodo. Se creyó conveniente que fuera el Domingo de Ramos y que se hiciera en esta fecha, porque la mayor parte de las señoras que venían a participar eran las esposas de los productores. Entonces, en aquel entonces no era posible que les permitieran venir a ellas solas a participar y que ellos se quedaran, pues no las dejaban. Entonces, considerando que era el tianguis artesanal en Domingo de Ramos y que ellos iban a venir a exponer sus artesanías, pues que ellas vinieran también a exponer sus comidas. Es por eso que año con año se viene haciendo esta muestra de comida en el Domingo de Ramos. Posteriormente se buscó otra fecha, que es en el mes de septiembre, considerando que el principal cultivo en la región purépecha es el maíz, y el maíz en esa época está en otro estado de maduración y hay muchas plantas comestibles. Se quería dar a conocer también toda esta gama de comidas que se tienen elaboradas con el maíz, siendo esta una de las comidas la comida más representativa de la región y que identifica al pueblo purépecha, el churipo y las corundas. Entre otras comidas también que se preparan y se conocen y se hacen en la región purépecha, encontramos las atápacuas, los moles, los tamales, los torreznos, pescados, atoles, panes, dulces, antojitos y aguas refrescantes. Las atápacuas. ¿Qué son las atápacuas? Son alimentos, se puede decir, que únicamente identifican también al pueblo purépecha. Son alimentos, los definen en la región purépecha como sustanciosos de origen prehispánico, que siempre llevan como condimento el cilantro y la hierbabuena, ¿verdad? Estos son unas salsas o moles preparados con varios chiles espesados con maíz ceneri. Las atápacuas se pueden preparar de carnes de res, de cerdo, de pollo, de venado, de conejo, de armadillo, de carpa, de pescaditos y de queso, de algunas plantas como quelites, calabaza, flor de calabaza, col, chilacayote, huaraz, chayote, nopales, frijol, habas, semillas de calabaza y algunas combinadas. Los moles son el pipián, el mole verde, el mole rojo, mole de boda, el tatemado, la cirita, acompañados con carne de res, de cerdo o de pollo. También en la región purépecha se elaboran las corundas. Son los tamales representativos de la región y estas se preparan de manera natural, de manteca, de verdura, de habas, de frijol criollo que se llama jocotzi. Otras corundas que se preparan son de frijoles con chile guajillo que se llaman jaguacatas. También se preparan otros tamales como los tamales de harina y las chapatas de amaranto que se hacen durante el carnaval. Otros tamales de nixtamal, que son los rojos, verdes, de azúcar, algunos rellenos de hongos o de carnes. También los tamales de leche de elote, los uchepos, los tamales que conocemos en la sierra, en la región purépecha, como los tamales de chorro, que son los nacatamales rellenos de atápacua. Otros son los tamales de leche, de pinole y de zitún. Entre los torreznos encontramos los de papa, pescado, arroz, huaraz, pescaditos, calabacita, quelites y los chiles rellenos. Los pescados, el churipo de pescado, los charales, el pescado blanco, las carpas en el tiempo de Cuaresma y las mojarras doradas. Entre los atoles más comunes encontramos el de leche, el blanco, chaqueta, nurite,
toquere, de grano, de trigo, de pinole, de caña, de tamarindo, de zitún, de aguamiel, entre otros. Los panes. Cada comunidad prepara los panes de diferente manera y estos pueden ser de trigo o de maíz. Entre los panes más comunes encontramos el pan de agua, de manteca, de huevo, el pan relleno, los bollos, el pan integral, las ralladas de pan y pan, las chorreadas de piloncillo, todos, las roscas, las empanadas, los cotones, los puerquitos, los conejos, los monos, gorditas de trigo, de maíz azul y las toqueras. Entre los dulces más comunes encontramos la capirotada, las torrejas, las charamuscas, el pinole, el ponteduro, el arroz con leche, el dulce de tejocote, de camote, de chilacayote, de calabaza, el guayabate y el paqués. Los antojitos más comunes en la región son el pozole de maíz, de trigo, las gorditas, los buñuelos, los elotes asados y cocidos, el esquite. Las bebidas refrescantes son aguas preparadas de frutas de la temporada, algunas también de recolección, como el zitún. Otra agua que también encontramos es la de tamarindo, la de alfalfa, de chorure, el charape y el aguamiel. Algunas de estas aguas refrescantes son acompañadas de la tradicional chía que se pone a remojar y se toma en aguas frescas en las comunidades indígenas. Además de estos alimentos, se preparan otros alimentos como los quelites guisados, la tzirita, los hongos al rescoldo, los hongos con recaudo, frijoles, las gorditas de frijol, de papa y haba. Todas estas comidas forman parte de la dieta de los purépechas y se preparan durante todo el año como comida cotidiana en diferentes celebraciones, en los levantamientos, en las fiestas, en los casamientos, en las fiestas patronales, en los bautizos, como agradecimientos durante la siembra, en la cosecha y hasta en los difuntos. Muchas gracias.